Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de microeconomía de la licenciatura en Mercadotecnia. Mi nombre es Galo Moncada Freire y voy a ser el instructor en este curso. Soy licenciado en economía y además tengo una maestría en economía de negocios por el Tecnológico de Monterrey. Tengo experiencia en banca y finanzas y también en el área académica. Me gusta mucho la investigación económica y por lo tanto la docencia. Y para mí es un verdadero placer compartir con ustedes este curso de microeconomía, donde estoy seguro cumpliremos con los objetivos para que de esta forma su formación se complemente de la mejor manera. Primero vamos a hacer un breve repaso del curso, pero ustedes se preguntarán ¿por qué razón estudiar microeconomía en una licenciatura de Mercadotecnia? Y lo vamos a detallar más adelante, pero quizás un poco voy a decirles cuál es la diferencia que existe entre microeconomía, macroeconomía, y estas dos áreas forman parte de una ciencia que se llama economía. Pues ustedes saben que la economía es una ciencia social, y como es una ciencia social, estudia el comportamiento de productores, de consumidores, la circulación de bienes y servicios, etc. Pero esta ciencia social llamada economía, que tiene que resolver algunos problemas como el qué producir, el cómo producir, el para quién producir, esta ciencia social se divide en dos áreas fundamentales que son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se encarga del estudio de los productores, de los consumidores y su interacción en el mercado. Como están estudiando una licenciatura en Mercadotecnia, para ustedes es muy importante determinar las decisiones que toman los consumidores, las decisiones que toman los productores, cuáles son las decisiones más eficientes que deben de tomar los consumidores y al mismo tiempo los productores, y cómo estas dos unidades interactúan y finalmente se ponen de acuerdo en precios y cantidades en un lugar llamado mercado. Para alguien que estudia una licenciatura en Mercadotecnia que fundamentalmente va a estar enfocado al análisis de los mercados, debe de entender completamente el comportamiento del consumidor. Recuerden, los consumidores y los productores son personas. Técnicamente se les dice agentes económicos, pero estas personas se comportan de manera racional. Y al comportarse de manera racional, siempre van a tomar la mejor de sus decisiones en el momento en que tengan que elegir factores productivos en el caso de los productores o bienes o servicios en el caso de los consumidores. Pero así como les he hecho un breve preámbulo de la importancia de estudiar microeconomía en una licenciatura de Mercadotecnia, yo quisiera en primer lugar hacer un breve repaso por lo que va a ser nuestro curso que va a tener muchas sesiones y que vamos a ir paso a paso identificando cada una de las áreas de estudio de esta materia. Pero lo importante es que ustedes logren un entendimiento completo de esta área de la economía. Entonces, en primer lugar, nosotros en el primer capítulo vamos a ver un esquema general, donde vamos a entender el concepto de microeconomía, vamos a diferenciar claramente lo que es microeconomía y lo que es macroeconomía. Por otro lado, vamos a entender el flujo circular de la economía y cómo cada uno de los actores de ese flujo interviene. Vamos a entender a la empresa y su entorno, y dentro de la empresa y su entorno la crisis y sus riesgos. Hoy nosotros escuchamos pues en los diarios que la economía mundial se encuentra en crisis. Sabemos por las noticias que se debe a un fenómeno por una crisis inmobiliaria, una burbuja inmobiliaria, es lo que nosotros escuchamos en los diarios. Quizás no logramos entender completamente qué es lo que quiere decir estas palabras, pero de eso se trata, de poder familiarizarnos con todo este tipo de terminología para poder analizar los eventos económicos y poder determinar cómo esos eventos económicos pueden impactar en los mercados, que es lo que vamos a estudiar y analizar. Vamos a ver las generalidades de los elementos del análisis micro. También después de eso, ya entrando en materia, después de que ya hemos analizado las generalidades, vamos a estudiar a la demanda. Un breve repaso vamos a hacer breve porque la ciencia económica utiliza modelos y para poder modelar tiene que simplificar la realidad.
Esa simplificación de la realidad nos obliga a tener que usar cierto tipo de herramientas matemáticas. Y esas herramientas matemáticas, que generalmente son la función lineal, son funciones lineales para este curso, porque es un curso, no se puede decir que es un curso introductorio, pero sí es un curso de microeconomía básico, donde vamos a ver todos los elementos fundamentales, poder modelar el comportamiento de los consumidores productores, las interacciones del mercado y cómo el gobierno impacta en esas interacciones. Después vamos a ver un breve concepto de demanda, los factores que afectan a la demanda, formas de calcular la curva de demanda y gráficas de desplazamiento de la curva de demanda. Después analizaremos la oferta, veremos un breve concepto de oferta, los factores que afectan a la curva de oferta, formas de calcular la curva de oferta, gráficas y desplazamientos de la curva de oferta y el equilibrio del mercado, donde interactúan tanto la demanda como la oferta. Después analizaremos el gobierno y el equilibrio del mercado. Siempre nosotros escuchamos en los diarios que se habla de una reforma fiscal, siempre escuchamos en los diarios que van a subir los impuestos o quizás, en las noticias y leemos en los diarios, que van a subir los impuestos o que van a disminuir estos impuestos. Siempre el gobierno está tomando decisiones con respecto a cuál puede ser la mejor política fiscal para financiar el déficit del gobierno. Ese manejo que hace el gobierno de su política fiscal tiene impacto sobre el equilibrio del mercado. Por lo tanto, vamos a analizar los impuestos y el déficit del gobierno, el impuesto al consumidor y el equilibrio del mercado. Después entraremos a estudiar los excedentes al consumidor y productor, la definición, gráfica y cálculo, y las diferentes elasticidades, tanto de la demanda como después de la oferta. La teoría de la producción. Dentro de la teoría de la producción vamos a ver producción, la función de producción, la función de corto plazo y de largo plazo, la ley de rendimientos decrecientes, los rendimientos constantes de escala y la función de costos y el equilibrio del productor. Dentro de la teoría de producción, lo importante es poder identificar cuáles son los factores productivos desde un punto de vista económico que utilizan las empresas para poder transformar materias primas en bienes y servicios, y cómo esa utilización de los factores productivos, tomando en cuenta ciertas combinaciones de ellos, se las puede realizar de forma eficiente y también se las puede realizar de forma ineficiente. Aquí lo importante son las decisiones que permiten optimizar la utilización de dichos factores productivos. Después tenemos la teoría de los costos. Lógicamente, para poder transformar estas materias primas en bienes y servicios, hay todo un proceso productivo. Y en la realización de todo ese proceso productivo intervienen costos de producción. Veremos los costos fijos, los costos variables, los costos totales. Analizaremos los costos medios, la importancia de la curva de costos medios para determinar si existen economías de escala, deseconomías de escala, escala mínima eficiente. Por otro lado, analizaremos los costos marginales, también los costos en el corto y en el mediano plazo. Finalmente, las economías de escala y la escala mínima eficiente y las deseconomías de escala. Todos estos son temas muy importantes y principalmente lo que es una economía de escala. Por ejemplo, cuando analizamos economías emergentes hoy en día en el mundo, escuchamos hablar de Brasil, escuchamos hablar de China, escuchamos hablar de que esos países comienzan a tener grandes niveles de competitividad en relación al primer mundo, en relación, no digamos primer mundo, en relación a los países desarrollados. Y estos países como China, como Brasil, están produciendo a bajos costos. Esa disminución de la producción de bajos costos es precisamente porque aplican economías de escala. Y ese concepto es muy importante que lo tengamos claro. Uno de los conceptos muy importantes dentro del estudio de la microeconomía que nosotros más adelante los entraremos a analizar. Luego vendrán los mercados. Los mercados, los tipos de mercados que existen, estudiaremos los tipos de mercados que existen, la competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio, también el costo social del monopolio. Dentro de la competencia perfecta analizaremos su definición, sus características y el enfoque total y marginal, cómo las decisiones para que la empresa dentro de competencia perfecta pueda producir en un rango de maximización de utilidades o de maximización de beneficios, tiene que tomar en cuenta los conceptos marginales,
tiene que tomar en cuenta que sus decisiones van a estar dentro de lo que se conoce con el nombre de el ingreso marginal y el costo marginal. El precio y el ingreso marginal entenderemos por qué es igual en competencia perfecta. Después analizaremos el monopolio, la definición de monopolio, las características y el equilibrio a corto plazo, el enfoque total y marginal y la maximización de beneficios. Finalmente, haremos un breve análisis y un breve repaso de todo lo que ha significado nuestro curso y daremos nuestras conclusiones. De la misma forma, es necesario que para el aprendizaje, para el correcto aprendizaje, para que ustedes vayan clase a clase entendiendo y practicando, es necesario que ustedes vayan leyendo los capítulos asignados a cada sesión del libro de microeconomía de Parkin, que va a ser nuestra base, y al mismo tiempo vayan realizando todas las prácticas y todas las tareas, porque va a ser la única forma en que ustedes puedan tener un dominio de este curso de microeconomía y les pueda agregar valor dentro de su formación como licenciados en mercadotecnia. Entonces, estamos en la sesión 1, la sesión preliminar, donde vamos a despertar el interés por esta área de estudio. El objetivo general, por tanto, es que al terminar la sesión 1, los estudiantes estarán en capacidad de entender la importancia y los principios de la teoría microeconómica y del entorno económico empresarial, ¿no? El entorno económico empresarial no solamente es el gobierno, también es la competencia, también son los mercados en que se desenvuelve la empresa. El entorno económico empresarial impacta directamente en las decisiones de las empresas, tanto en cuestiones de financiamiento como de inversión, en decisiones de endeudamiento, de apalancamiento financiero, de capitalización de las empresas. Todo ese tipo de cosas las vamos a analizar. Y el objetivo específico será entender las generalidades de los elementos necesarios para el análisis microeconómico. Entonces, estamos en la primera etapa, microeconomía. Vamos a dar un concepto de microeconomía. La microeconomía, como ustedes lo pueden ver en su pantalla, forma parte de una área muy importante de estudio que es la economía. Y como ya les había manifestado, la economía es una ciencia social que estudia la circulación, la producción y la distribución de bienes y servicios. Ahora, la economía como ciencia social se divide en dos grandes ramas. Se divide en microeconomía y en macroeconomía. ¿Pero qué es la microeconomía? La microeconomía, como ustedes lo pueden ver en su pantalla, un concepto muy simple, muy sencillo para poder entender a la perfección la importancia de esta ciencia dentro de una licenciatura de mercadotecnia como la que están estudiando ustedes, es que la microeconomía es una rama de la economía que estudia el comportamiento de unidades económicas individuales, como individuos, familias, empresas, y el funcionamiento de los mercados en los cuales operan, ¿no? Las familias y las empresas, cuando analicemos más adelante el flujo circular de la economía, se encuentran en dos mercados, interactúan en dos mercados fundamentales. ¿Cuáles son esos mercados? El mercado de bienes y servicios y el mercado de factores productivos. Esos son los dos mercados en que interactúan tanto las familias como las empresas. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante. Hay una diferencia clave entre lo que es la microeconomía y la macroeconomía. Nosotros ya vimos el concepto de microeconomía. Mientras la microeconomía se encarga o estudia o se enfoca totalmente sus esfuerzos en el entendimiento tanto del consumidor, del comportamiento del consumidor y del productor, la macroeconomía, en cambio, es esta parte de la economía, esta otra parte importante de la economía, que estudia a la misma en su conjunto. Mientras nosotros en microeconomía vamos a escuchar conceptos como elasticidad de la demanda, como la oferta, como el equilibrio del mercado, como los costos fijos, los costos variables, como la función de producción, como el monopolio, como el oligopolio. En cambio, cuando hablamos de macroeconomía, nosotros al estudiar la economía en su conjunto, lo que nos interesan son los agregados económicos. El interés de la ciencia va a estar en los agregados económicos porque es el estudio de la economía en su conjunto. Entonces, cuando nosotros escuchemos, ya sea por las noticias o leamos los diarios en los periódicos y escuchamos de inflación,
Escuchamos de variables como tipo de cambio, de variables como desempleo, etcétera, etcétera. Cuando escuchamos todo ese tipo de todo ese tipo de variables, estamos dentro del estudio de la macroeconomía. ¿Por qué? Porque la macroeconomía se encarga de entender cómo está la demanda agregada, de determinar cuál es la demanda agregada de un país, cuál es su producción. Y cuando hablamos de producción tenemos que hablar necesariamente de algo que se conoce con el nombre de Producto Interno Bruto, que son todos los bienes y servicios que produce un país dentro de un periodo determinado. Generalmente es un año, ¿no? El Producto Interno Bruto. Vamos a escuchar hablar de desempleo, de inflación, y el desempleo ya tiene una connotación social, ¿no? Los altos niveles de desempleo, generalmente, ¿qué pasa en los países cuando tienen altos niveles de desempleo? Generan inestabilidad de tipo político. Es un problema muy fuerte. En Europa, por ejemplo, en la actualidad existen altos niveles de desempleo. Cuando escuchamos de las crisis económicas generalmente traen altos niveles de desempleo. Entonces el problema del desempleo es algo crucial que es muy necesario atacar. Y que la forma de atacar es a través de políticas de gobierno y de generación de muchas más empresas para que éstas a su vez generen muchos más empleos. Hoy en día se habla mucho de las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas entran dentro de la microeconomía y quizás la microeconomía termine solucionando esos problemas de desempleo que forman parte del estudio de la macroeconomía. Si hay políticas de Estado que permitan atacar el desempleo, el bienestar social va a ser mayor. Si el desempleo no se ataca, existe una relación inversa. ¿Por qué? Porque la sociedad se siente inconforme y quizás los niveles de desigualdad y los niveles también de criminalidad en una sociedad pueden aumentar. A diferencia de la microeconomía, que ofrece un estudio al detalle del comportamiento de consumidores y productores y su interacción en el mercado de bienes y factores productivos, esta es la diferencia que existe entre la microeconomía y la macroeconomía. Ustedes pueden ver en su pantalla, a la derecha tienen ahí una gráfica donde hay un mercado, donde es el New York Stock Exchange, donde la gente está que compra y vende acciones. Una actividad netamente económica. Si ustedes pueden ver en su pantalla, pueden leer claramente que la macroeconomía estudia la economía en su conjunto y esta parte de la ciencia económica no toma en cuenta preferencias individuales. Más bien su interés está en los agregados económicos como Producto Interno Bruto, desempleo e inflación. A diferencia de la microeconomía, que ofrece un estudio al detalle del comportamiento de consumidores, productores y su interacción en el mercado de bienes y factores productivos. Ahí tienen ustedes en su pantalla lo que se considera el flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía es algo que yo les hablaba en la introducción del curso, ¿no? Podemos decir que es un diagrama clásico, que en todos los cursos de economía y los cursos de microeconomía básicos, ustedes van a estudiar el flujo circular de la economía. ¿Por qué? Porque en el flujo circular de la economía se representan todos los actores que interactúan en el sistema económico. Entonces, por un lado, ¿qué tenemos? Tenemos a las familias, del lado derecho, del lado economía doméstica, lo ustedes tienen en su cuadro, ¿no? Tenemos a las empresas, del lado derecho, la economía doméstica del lado izquierdo. La economía doméstica es que se conoce con el nombre de las familias. Y tanto las empresas como las familias intercambian bienes y servicios, los unos demandan y los otros ofrecen, y fijan precios en el mercado de bienes y servicios. El mercado de bienes y servicios es donde se intercambian diferentes bienes que permiten satisfacer las necesidades de los individuos. En cambio, en la parte inferior, ustedes tienen el mercado de factores productivos. Pero antes de definir o poder determinar qué es esto del mercado de factores productivos, nosotros tenemos que primero identificar esto de los factores productivos. Generalmente cuando estamos en la preparatoria, se nos da un concepto muy básico de factores productivos y se nos dice cuáles son los factores productivos. Y se nos dice, bueno, los factores productivos son tierra, trabajo y capital. Ese es el concepto que se nos da.
los factores productivos son tierra, trabajo y capital. Ese es un concepto muy básico, muy elemental. Los factores productivos son los recursos humanos y las potencialidades que tiene un individuo para la creación, ¿no? Y esa creación puede generar procesos de innovación dentro de una industria. La innovación, por ejemplo, de los software, todo lo que es todo lo que es el proceso de creación en las empresas, provoca cambios totales en la industria, incluso provocan muertes de una industria y nacimiento de otras industrias. Ahí están los recursos humanos, que los reemplazamos por lo que se dice ahí, trabajo. Recursos humanos es un factor productivo. Sin los recursos humanos las empresas no se pueden crecer, no se pueden potencializar, no pueden crear, no se pueden sistematizar, no generan valor. Pero por otro lado tenemos otro factor productivo importante, que son los recursos naturales. Los recursos naturales. Y aquí hay que hacer una diferenciación muy clara. Hoy en día se habla mucho de los países del norte y de los países del sur. Los países del sur, a nivel mundial, a nivel global, tienen una característica. La característica de los países del sur es que estos países son ricos en recursos naturales, pero tienen escasez de capital, de recursos financieros o capital. Y los países del norte, en cambio, tienen altos niveles de tecnología y también recursos financieros y bienes de capital que no poseen los países del sur. Y muchas veces cuando escuchamos a los políticos dicen que en los países del sur dicen que estos países son ricos. Efectivamente, son ricos en recursos naturales, pero no dicen la idea general y completa. Estos países no tienen capital. Estos países no poseen los recursos financieros que son necesarios dentro de la economía de mercado para poder financiar nuevos proyectos, nuevas empresas y entrar en procesos de creación, ¿no? Y de generación de empleos. Entonces, en el mercado de factores productivos tenemos los recursos naturales, tenemos los recursos humanos. También otro recurso importante son el capital, los bienes de capital. Y otro recurso importante que no se menciona ahí es la tecnología. Los procesos de tecnología, la creación de nuevas tecnologías va a tirar al piso o va a disminuir los costos de producción. La tecnología se ha convertido en un factor productivo fundamental para incrementar los procesos de producción, hacerlos más eficientes y disminuir los costos, lograr que ciertas empresas permanezcan en el mercado y otras empresas, por no ir a la vanguardia tecnológica, tienen que salir del mercado. Por no tecnificar y modernizar sus procesos de producción, necesariamente tienen que salir del mercado. Entonces, una vez explicado esto, podemos entender en ese pequeño esquema, en ese pequeño modelo, acuérdense que los modelos simplifican la realidad, porque es la única forma que los economistas tienen para poder explicar diferentes fenómenos en el aspecto económico. Entonces, por un lado, del lado izquierdo tenemos a las familias, en amarillo, que se dice y que ustedes lo tienen con el nombre de economía doméstica. Del lado derecho tenemos a las empresas que toman las materias primas y con la utilización de factores productivos, esas materias primas las transforman en bienes y servicios. De la misma forma, en la parte superior tenemos el mercado de bienes y servicios. Y en la parte inferior tenemos el mercado de factores productivos. En el mercado de bienes y servicios, las familias van a comprar esos bienes que les permiten satisfacer sus necesidades. Y en el mercado de bienes y servicios, las empresas, ¿qué hacen? Ofrecen todos los bienes y los servicios que necesitan producir y que demandan las familias. Y en esa interacción en el mercado de bienes y servicios entre familias y empresas, se van fijando los precios que hay en el mercado. Ahora, esos precios o esa determinación de los precios van a depender de qué tipo de mercado nos encontremos. Si estamos en un mercado de monopolio, si estamos en un mercado de oligopolio o si estamos en un mercado de competencia perfecta, ¿no? Va a ser diferente los niveles de precios. Y en la parte inferior, por otro lado,
¿Qué pasa con las familias? Las familias salen a ofrecer su mano de obra, saben a ofrecer su capacidad, su intelecto, salen a ofrecer quizás sus bienes para arrendar. O sea, a lo mejor tienen bienes de capital, salen a arrendar sus bienes de capital. Y por otro lado, ¿qué hacen las empresas? Las empresas demandan esos factores productivos, porque si no demandan esos factores productivos, simplemente no van a tener recursos para poder transformar materias primas, en bienes y servicios. Y este en sí es la síntesis del flujo circular de la economía. Un modelo que simplifica la realidad y que es muy importante para poder entender la teoría microeconómica. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a analizar la empresa y su entorno, a la empresa y su entorno. Generalmente las empresas tienen una estructura organizacional y de una manera muy sencilla y de manera muy general, las empresas tienen un director general y al mismo tiempo que tienen un director general, la segunda cadena de mando está compuesta por un director en mercadotecnia, un director de producción, un director de recursos humanos y también un director financiero. Es así como están las empresas estructuradas de forma muy general. Esas personas interactúan a nivel interno entre las empresas, ¿no? Interactúan en busca de un solo objetivo. ¿El objetivo cuál es? El crecimiento de la organización y la maximización de las utilidades. Ahora, existen empresas que generalmente son empresas públicas que no persiguen la maximización de las utilidades, pero estamos hablando de empresas privadas que sí persiguen la maximización de las utilidades. ¿Qué ocurre? Esas empresas se mueven dentro de una estructura de mercado, dentro de un mercado, y al mismo tiempo ese mercado está dentro de un sistema económico que puede ser país o nación, y al mismo tiempo esa nación interactúa con otros países y se encuentra inmersa dentro de un proceso que se lo conoce con el nombre de globalización económica. Por ejemplo, quizás si nos vamos a la industria del vestido, quizás la caída de los costos de producción en esa industria en el este asiático puede tener impactos muy fuertes dentro de la industria en México. ¿Por qué? Porque han logrado disminuir los costos de producción. Entonces, pero eso ya es un problema de entorno económico. O quizás el día de mañana el gobierno decide ponerle un impuesto a determinada materia prima, un impuesto a la importación a determinada materia prima que necesita importar la industria del vestido, de confección y vestido, para poder acelerar su proceso de producción. Entonces, ahí podemos ver y analizar claramente cómo el entorno económico influye e impacta dentro de las empresas. Ahora, otra cuestión importante es que las empresas también, cuando tienen perspectivas de crecimiento de mediano plazo, las empresas necesitan pedir créditos bancarios. Y para poder pedir créditos bancarios, para poder pedir financiamiento, necesitan analizar las tasas de interés en el mercado. Y la tasa de interés en el mercado es un agregado macroeconómico, es un agregado del entorno, es un precio importante dentro de la economía, que no lo controla la empresa. Si las tasas de interés son altas para los créditos, entonces las empresas van a tomar decisiones de no endeudamiento. Si las tasas de interés son bajas, las empresas van a tomar decisiones de endeudamiento. Entonces ahí podemos analizar cómo el entorno económico puede impactar, ya sea a través de las políticas monetarias que tome Banxico, a través de las políticas fiscales, subidas o bajadas de impuestos que tome el gobierno, o a través de la competencia mundial que está disminuyendo costos, que descubre nuevas tecnologías, que está en procesos de innovación y que quizás termine rompiendo una industria nacional o una industria local. También los gobiernos toman decisiones de protección a sus empresas. Otros gobiernos toman decisiones de liberar totalmente la economía y competir abiertamente con el mundo. Todo ese tipo de decisiones va a tener impacto dentro de las industrias y son decisiones de entorno económico. Por esa razón es muy importante entender el entorno de la empresa
estar totalmente alerta de las decisiones que se toman y cómo esas decisiones pueden impactar directamente a nivel gubernamental, pueden impactar directamente dentro de la organización. Entonces la empresa interactúa en el mercado, es fundamental. Pero ese mercado es parte de algo que se conoce con el nombre de capitalismo. Y en el capitalismo, que es lo que vivimos hoy en día, en el capitalismo, la característica fundamental es la existencia de la propiedad de los factores de producción. Acuérdense que en 1989 terminó lo que se conoció con el nombre de Guerra Fría, y en el año de 1989, pues, lo que ocurría era que había dos bloques, ¿no? Un bloque de países donde los factores de producción, a excepción de los estratégicos como petróleo, gas, estaba en manos del sector privado, y en los países de Europa del Este y en la Unión Soviética, pues los factores de producción, ya sea recursos estratégicos como petróleo y gas, y factores de producción como maquinarias, etcétera, etcétera, estaba en manos de ¿quién? Está en manos del sector público. ¿Qué sucede con este sistema llamado capitalismo? El sistema capitalista ha ido evolucionando de un capitalismo mercantil a un capitalismo industrial, y ahora nos encontramos en un capitalismo de tipo financiero. Un capitalismo de tipo financiero que tiene una característica fundamental. ¿Esa característica cuál es? Es que existe libre flujo de capitales, pero no existe libre flujo de mano de obra. Ustedes pueden estar con un ordenador, y si son operadores de los mercados financieros, simplemente con aplastar una tecla pueden mover los recursos desde México a Estados Unidos, de Estados Unidos o a la Bolsa de Valores de Nueva York quizás a Tokio, de Tokio quizás a San Pablo o Sao Paulo, como ustedes deseen. Y esa movilidad del flujo financiero es lo que estamos viviendo hoy en día, y que se lo considera una de las causas por la cual existe una crisis económica. Ese capitalismo financiero se lo considera que ha sido la causa por la cual ha existido una crisis asiática, una crisis rusa, una crisis mexicana, una crisis argentina, ¿no? Etcétera. Entonces, es así como ha ido evolucionando el capitalismo, de un capitalismo mercantil que era fundamentalmente comercial, a un capitalismo industrial, con la revolución industrial que se dio en Inglaterra, y finalmente a un capitalismo financiero que mueve el dinero en todo el mundo gracias al desarrollo de la tecnología. En este capitalismo se reconoce algo fundamental. ¿Qué se reconoce? Se reconoce que el mercado asigna de forma eficiente tanto factores productivos como bienes y servicios. Es decir, que si en el mercado existen muchas empresas y existe competencia, ese mercado va a lograr asignar de forma eficiente tanto factores productivos como bienes y servicios. Pero el problema es que no existe un mercado competitivo, ¿verdad? Lo que existe es un mercado de tipo oligopólico o monopólico. Existen ciertas estructuras de mercado que se pueden mover, que se mueven en competencia, pero no toda la economía global se mueve en un sistema totalmente basado en la competencia. Para lograr esto es necesario que la empresa opere en un mercado de competencia, como lo acabamos de analizar. ¿Cuál es uno de los principales, cuando analizamos la empresa y su entorno, cuál es uno de los principales teóricos o el que más le aportó a la economía de mercado desde un punto de vista científico? Uno de sus principales intelectuales es Adam Smith, que tenía un principio básico, que es el principio de la mano invisible. Es decir, que si cada individuo persigue sus necesidades, satisfacer sus necesidades individuales, va a lograr un bienestar social, la mano invisible, ¿no? Cada quien busca satisfacer sus necesidades a través de obtener bienes y servicios que puedan cumplirlas, ¿no? O satisfacerlas, valga la redundancia. Dentro de los principales actores dentro de esta economía, como dijimos, capitalismo financiero, hoy economía de mercado, encontramos a consumidores, a productores, a los gobiernos a nivel global, el sistema financiero y las relaciones económicas internacionales que se dan. Después de 1989 vino un cambio total, y ese cambio total que ocurrió fue que
las economías de los países del este asiático comenzaron también a hacer reformas de tipo estructural que le permitan operar, con las economías y con los países de Occidente que no estuvieron bajo un sistema de planificación central. No. Cuando hablo de un sistema de planificación central es a lo que me refería anteriormente. Un sistema de planificación central se da cuando el Estado, como en el caso de la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética, era totalmente dueño de los factores productivos, ¿no? Totalmente dueño de los factores productivos. Ahora, hay dos cuestiones que son un poquito extremas dentro de la economía de mercado. Y esos dos tipos de mercado que son extremos son la competencia empresarial y el monopolio. La competencia empresarial, ¿qué va a provocar? La competencia empresarial va a ayudar a la innovación. En la competencia empresarial va a haber libre flujo de información. Cuando hay competencia, los consumidores se ven beneficiados. ¿Por qué? Porque existen muchos productores que no están en capacidad de fijar un precio y por lo tanto lo que ocurre es una caída en el nivel de precios. La competencia empresarial beneficia al mercado desde todo punto de vista. A diferencia del monopolio, ¿qué ocurre con el monopolio? En el monopolio existe una sola empresa. Y esa sola empresa, y esa sola única empresa que domina el mercado, ¿qué es lo que hace? Fija producción, un nivel de producción y sube precios. Al subir el nivel de precios, lógicamente, provoca que los ingresos de los consumidores no permitan alcanzar los niveles de compra de bienes y servicios que si estuvieran en el otro tipo de mercado, que es la competencia empresarial. Ahora, existen monopolios que son naturales, porque muchas veces porque son recursos estratégicos. Y estos monopolios naturales, generalmente, se dan cuando las empresas del Estado, llámese PDVSA en Venezuela, llámese Pemex en México, controlan un recurso estratégico para el país. Y ese recurso estratégico es el petróleo, puede ser el gas. En el caso de Bolivia, que es un país sudamericano, es el gas. Pero este entorno económico en que se desenvuelve la empresa, que se llama economía de mercado, y este sistema económico que se llama capitalismo, tiene organismos internacionales que generalmente dictan las directrices hacia dónde va el sistema económico a nivel global. Y esos organismos internacionales que regulan la economía capitalista son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. En el caso del Fondo Monetario Internacional, conocido como FMI, es un organismo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para intentar estabilizar el desastre que existía en cuestiones de tipo de cambio después de la Segunda Guerra Mundial y para poner orden en el sistema monetario internacional. En cambio, el Banco Mundial se creó con el objetivo de otorgar préstamos a aquellos países en vías de desarrollo para contribuir con su crecimiento. Y la Organización Mundial de Comercio, OMC, antes conocido como GATT, es el organismo encargado de regular que se dé un comercio justo a nivel global. Esas son las funciones de estos organismos que dictan las políticas a nivel global de la economía de mercado o del sistema capitalista en la actualidad. Pero, ¿qué ha ocurrido? Han existido crisis. Una de las áreas de oportunidad o uno de los puntos débiles que tiene la economía capitalista es que han existido crisis. En la década de los 70, no solamente en la actualidad, los precios del petróleo están en un nivel que son considerados altos. En la década de los 70 ya hubo precios del petróleo altos. Se eliminó el patrón oro. En 1970, si no recuerdo muy bien, 1971 se eliminó el patrón oro. La eliminación del patrón oro provocó que antes pues se podía emitir, los Estados Unidos emitía dólares en función de las reservas de oro que existían. Hoy en día simplemente no es necesario la emisión monetaria en dólares según el respaldo de reservas en oro. Lo puede hacer el Banco Central
según el respaldo que tenga de divisas o de otras monedas, ¿no? Uno de los intelectuales que han sido, se puede decir, líderes en defender el liberalismo económico, la economía de mercado, es Milton Friedman, que tiene un interesante libro que se llama Libertad de Elegir. Milton, dentro de este tipo de análisis, hay que conocer que Milton Friedman representa a una escuela que se le conoce con el nombre de monetaristas. Ellos defienden la libertad de mercado y consideran que el Estado no debe de intervenir en la economía. Pero por otro lado existe otra tendencia, que son los keynesianos. John Maynard Keynes, ¿no? También otro economista que tiene esa tendencia es Paul Samuelson. Ellos consideran que el Estado debe de intervenir en la economía. Últimamente otro economista de esa tendencia puede ser Joseph Stiglitz, que también ganó un premio Nobel en economía. Y en esa década de los 70, una característica que se dio principalmente en México fue que existía un modelo de sustitución de importaciones. Y también la economía extractivista era la fuente de generación de divisas. Era un modelo primario exportador, es decir, Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia, eran países que fundamentalmente vivían de la exportación de petróleo, de gas. A eso me refiero con una economía primario exportadora. Como existían altos precios del petróleo, se produjo un fenómeno. Ese fenómeno fue el endeudamiento externo en las economías en vías de desarrollo. En la década de los 70 hubo un endeudamiento muy fuerte, que luego en la década de los 80, lo que ocurrió fue que esos precios del petróleo que equivalían a $30 en esa época, que a precios de hoy sería $80, esos países se endeudaron muy fuertemente. Ese endeudamiento después no pudieron asumirlo. ¿Por qué? Porque en la década de los 80 vino una caída del precio del petróleo y aparece otra crisis, una crisis económica, ¿no? En la década de los 80. Los países en América Latina que se habían endeudado, no pudieron hacerle frente a sus respectivas obligaciones. Y en esa década de los 80 hubo dos políticos en los países del norte que defendieron el sistema de economía de mercado. Por un lado en Inglaterra teníamos a Margaret Thatcher y por otro lado a Ronald Reagan, que defendían el impulso del liberalismo económico. Entonces aquí vemos como dos gobiernos y dos personajes importantes y de mucho poder en la política internacional y mundial, como de acuerdo a determinada tendencia económica van a tomar decisiones, ya sea de disminuir las restricciones en cuanto a importaciones, del fomento de la inversión extranjera, etcétera, de privatización de empresas públicas, en el caso de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que van a impactar directamente en el mercado y en las economías nacionales. ¿Qué ocurrió? En esa década de los 80, como América Latina no pudo hacer frente a ese endeudamiento que tuvo en la década de los 70, simplemente a esa década de los 80, América Latina se quedó sin el respaldo de los organismos internacionales y de la banca internacional para poder adquirir flujo. ¿Y qué ocurrió? Pues a esa época se le conoció con el nombre de la década perdida, porque al no haber crédito, si los países no tenían crédito, no podían financiar sus operaciones. Al no poder financiar sus operaciones, no podían tampoco tener políticas de Estado para el desarrollo de sus sectores empresariales. Había mucho endeudamiento y las mismas empresas tampoco podían acceder al endeudamiento internacional, porque simplemente estos países que no pudieron pagar sus deudas adquiridas en la década de los 70 fueron declarados países de alto riesgo. Pero un aspecto importante en esa década fue la caída de la Unión Soviética y el nacimiento de un nuevo orden internacional. En la década de los 80, pues comienza el inicio de lo que se conoce con el nombre de liberalismo económico en México. Y el Fondo Monetario Internacional, porque todos los países, después de que pudieron hacer una reestructuración de sus deudas con un famoso plan llamado Plan Breyer, el Fondo Monetario Internacional comienza a hacer recomendaciones en cuanto al seguimiento de las políticas económicas de esos países y que van a afectar a las empresas y que se le conoció con el nombre de política de ajustes estructural.
política de ajuste estructural. Muchos países en América Latina las adoptaron, ¿no? Pero en la década de los 90 surge o llega a su auge el capitalismo financiero. Estados Unidos se queda como la única potencia global después de la caída de la Unión Soviética. Intelectuales muy reconocidos de la Universidad de Harvard, como Francis Fukuyama, mencionó que habíamos arribado al fin de la historia. El Fondo Monetario Internacional comenzó a impulsar reformas económicas y ese impulso de las reformas económicas llevó a tomar decisiones en aspectos trascendentales como una reforma fiscal, una reforma laboral, reforma financiera y apertura comercial. Todos los países que necesitaban crédito, todos los países que necesitaban financiar sus operaciones, tenían que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional decía, sí, nosotros vamos a darle los créditos respectivos siempre y cuando ustedes apliquen ciertas reformas. Entonces, estas son decisiones de tipo de entorno económico que impactan en los riesgos. Y los gobiernos comenzaron a aplicar reformas fiscales, pero de ajuste, es decir, subida de impuestos, disminución de gastos. Muchas veces también el gobierno puede contribuir al crecimiento de las empresas, porque muchas veces las empresas son proveedoras de los gobiernos. Y si el gobierno aplica una política fiscal restrictiva de no compras, de disminución de las compras, simplemente esas empresas van a ver afectadas sus ventas. Y al ver afectadas sus ventas, va a venir un proceso de reducción en esas empresas y va a aumentar el desempleo en esas empresas. También se impulsó una reforma laboral. Se buscaba un mercado laboral mucho más flexible. Un mercado laboral mucho más flexible debido a que ya se avecinaba lo que está ocurriendo en este momento en el este asiático. En el este asiático han disminuido los costos de producción por la cantidad de mano de obra existente, por la cantidad de oferta de trabajo. Imagínense ustedes que solamente en dos países como India y China, India tiene 1.000 millones de habitantes, China tiene 1.500 millones de habitantes, la suma entre China e India son 2.500 millones de habitantes de una población mundial de 6.500 millones de habitantes. Estamos hablando de 1/3 de la población mundial aproximadamente en esos dos países, que en nuestros países como en América Latina, que podemos llegar aproximadamente a 500, 450 millones de habitantes, no estamos en capacidad de competir con esos países. Y estos organismos internacionales recomendaban que estos países en América Latina tenían una estricta legislación en el aspecto laboral. Por lo tanto, recomendaron hacer reformas a las leyes de tipo laboral para que el mercado sea más flexible y pueda disminuir el costo de operación de las empresas. Se habló de una reforma financiera, la reforma financiera que implicaba que la banca internacional entre en América Latina. Por ejemplo, en México, más de 70, creo que aproximadamente el 80% de la banca internacional, el 80% de la banca es extranjera, ¿no? Entonces ahí vino un proceso de reforma financiera y un proceso de apertura comercial, disminuir las barreras arancelarias, para que de esta forma puedan entrar las empresas extranjeras y fomentar la inversión extranjera. Ese era el tipo de reformas que impulsaba estos organismos internacionales. Pero una característica de la década de los 90, donde hubo un proceso de crecimiento muy importante en la economía de los Estados Unidos, es que hubo crisis, y crisis que fueron impactantes y que provocaron disminución en la producción en muchos países. Entre las principales, la crisis asiática, la crisis mexicana y la crisis rusa. Y una característica pues que se dio es que la existencia de una libre movilidad de capital, como ya lo había dicho, y poca movilidad de la mano de obra. También alta volatilidad en el precio de las materias primas. La década de los 90 hubo mucha fluctuación en los precios de las materias primas y muchos gobiernos dependen para financiar sus operaciones de la exportación de ciertas materias primas o commodities como petróleo, como cobre, etc. Y cuando hay mucha volatilidad es muy difícil el horizonte de planificación de esos gobiernos. Finalmente, viene esta década, ¿no?, donde vemos que existe una crisis, donde ha habido un reacomodo de fuerzas, donde aparecen nuevos países conocidos como el BRIC, Brasil, Rusia, India y China,
que están impactando en los mercados internacionales, que tienen presencia. Si antes se hablaba de un conflicto entre este y oeste, ahora se habla de un conflicto de norte-sur. Y así como el sur tiene recursos estratégicos, los países del sur hoy gozan de que esos recursos estratégicos que exportan hacia los países del norte, tienen altos precios en el mercado internacional. Esa es la coyuntura actual, sumada a una crisis internacional, una crisis financiera internacional, que los entendidos y los estudiosos en el campo económico resaltan que la causa es por una falta de regulación. La especulación financiera que ha causado tantos estragos a nivel global. Todos estos aspectos son cuestiones de entorno económico, al igual que la aparición en el contexto internacional del BRIC, que impactan a las economías nacionales y que impactan hacia las empresas. Por lo tanto, los empresarios y los tomadores de decisiones de las empresas tienen que estar alerta a cómo se están moviendo los mercados, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, debido a la interdependencia económica que existe en la actualidad entre los países. Y cuando hablamos de las generalidades de los elementos del análisis micro, como ya les había manifestado, el análisis microeconómico se encarga del estudio del análisis del consumidor, del productor y de las interacciones en el mercado. Entonces, los elementos fundamentales son, en primer lugar, el análisis del consumidor, el estudio del productor, las empresas, dentro de las empresas, la producción que tienen las empresas y los costos de operación que tienen. Esos costos de operación generalmente se clasifican en dos tipos, que son los costos fijos y los costos variables. ¿Verdad? Esos costos fijos pues no dependen muchas veces de los niveles de operación, los costos variables sí dependen de los niveles de operación. Los precios de la economía son muy importantes, pero las empresas siempre tienen que monitorear para poder realizar sus presupuestos tres fundamentales, que son la inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés. La inflación, que es el crecimiento del nivel de precios, el tipo de cambio, que es la expresión de la moneda nacional en términos de una moneda internacional, y la tasa de interés, que no es otra cosa que el costo del dinero. Las fuentes de financiamiento que existen tanto a nivel local como a nivel internacional, las líneas de crédito, en el caso, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas, hay que estar atento de los apoyos que da el gobierno. Hoy en día, con la competitividad global, la cuestión del empleo se ha puesto muy complicada. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas deciden, se van por la vía del emprendedurismo. Son emprendedores, es gente trabajadora, es gente que tiene iniciativa y que busca a toda costa avanzar y mejorar. El mercado donde interactúan productores y consumidores. Y otro actor importante son las políticas de gobierno, ¿verdad? y su impacto en el mercado, que es lo que también vamos a analizar más adelante. ¿Qué podemos decir como conclusión? Algo muy importante. La microeconomía es una rama de la economía que estudia el comportamiento de unidades individuales como individuos, familias, empresas y el funcionamiento de los mercados en los cuales operan. Y es necesario que todo líder empresarial estudie y analice los acontecimientos económicos, tanto nacionales como internacionales. De esta forma podrá tomar las mejores decisiones que disminuyan el riesgo de operación empresarial ante cambios en el entorno económico. Por esta razón, nosotros en esta unidad y en esta primera sesión hemos analizado la importancia del estudio de la economía dentro de una licenciatura de mercadotecnia. Hemos visto los conceptos fundamentales de microeconomía y su diferencia con el área de la macroeconomía, que es el estudio de la economía en su conjunto. Hemos podido entender un modelo básico, que es el flujo circular de la economía, donde están los actores principales en el área de la microeconomía, que son las empresas, las familias, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores productivos. Finalmente hemos hablado de la empresa y su entorno, y dentro de la empresa y su entorno hemos analizado y hemos hecho una breve historia, un breve repaso de cómo ha evolucionado el capitalismo y cómo ha evolucionado la economía de mercado, cómo ese capitalismo fue evolucionando de un capitalismo
mercantil, a uno industrial y a uno financiero, cómo el desarrollo tecnológico permite la libre movilidad de capitales y cómo ese desarrollo tecnológico ha también limitado la movilidad en cuanto a la mano de obra. Cómo el desarrollo de la tecnología ha disminuido los costos de producción y la aparición de los países del este asiático y del BRIC, Brasil, Rusia, India y China, cómo ha impactado fundamentalmente en la competencia. Entonces, esta es nuestra primera sesión. Yo espero que ustedes hayan disfrutado de la misma y se hayan motivado para estudiar a profundidad microeconomía. La microeconomía es muy importante dentro de la administración de empresas y fundamentalmente dentro del análisis de mercados y más aún si se está estudiando una licenciatura en mercadotecnia. No dejen de seguir las recomendaciones que se les da en todas las prácticas que clase a clase vamos dando. Lean los capítulos que se recomienda, el libro básico Microeconomía de Parkin, para que de esta manera vayan evolucionando en el aprendizaje. Pues muchas gracias.